Buenos días, mi nombre es Dariel Mies, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Ahora voy a estar trayendo mi tema colación, que es el álgebra lineal y el procesamiento digital de imágenes. Antes de entrar en el tema en lleno, quería hacer una breve introducción, haciéndonos la pregunta de ¿qué es una imagen? Una imagen es la representación de un objeto en la vida real. Por otro lado, tenemos la imagen digital, que dice que es una imagen de dos dimensiones, cuya función x, y representan las coordenadas de un plano. Tenemos las características peculiares de esta imagen, donde dice que la función x, y representa la intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. Si x y y son discretos y finitos, entonces la imagen se puede definir como digital. Ahora sí, trayendo el tema a colación, la aplicación del álgebra lineal en el procesamiento de imágenes se puede definir como el uso de operaciones matemáticas aplicadas a una imagen con el objetivo de mejorarla en algún sentido u obtener parámetros de la misma. Con la introducción de los ordenadores, el procesamiento se realiza por medio de algoritmos gráficos a las imágenes digitales, las cuales se obtienen mediante un proceso de digitalización o directamente utilizando cualquier dispositivo digital. A este proceso es como se le llama procesamiento digital de imágenes, como ya hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo puede una imagen ser representada como una matriz? Bien, aquí yo tengo una imagen en formato de grilla. Está conformada por m filas y n columnas, y esta se define como la posición de cada píxel. Esta se puede determinar tanto por las columnas y la fila, y para cualquier imagen se puede construir una matriz donde cada entrada es un vector bidimensional, x, y, que describe la posición de cada píxel dentro de la matriz. Nótese que la imagen puede ser representada como una rejilla 16 por 16 de pequeños elementos, conocidos como píxeles. O sea, en otras palabras, el elemento gráfico más pequeño de una imagen que puede tomar solamente un color a la vez. Si podemos asignar un número a cada color, entonces la cuadrícula de píxeles se puede representar como una matriz numérica. Si en la imagen a la derecha, que podemos ver acá, asignamos un color blanco, al 1 y al 0 le asignamos el color negro, entonces la imagen se puede representar como una matriz 16 por 16 cuyos elementos son los números 0 y 1. Las imágenes también pueden ser vistas como un conjunto de puntos en el sistema coordenadas cartesianas, donde las coordenadas de cada punto son determinadas por las columnas y las filas donde se encuentra el píxel correspondiente dentro de la imagen. En vez de utilizar un sistema de coordenadas cartesiana normal, donde la y aumenta cuando nos movemos hacia arriba, es más común utilizar el sistema donde el eje y esté invertido, como podemos ver aquí en las imágenes. Debido a este hecho, que la esquina superior izquierda de la imagen está invertida, se considera que corresponde a la coordenada 0,0. También mencionar que mientras nos movemos hacia la derecha o abajo, el valor de la x y de la y ellos aumentan respectivamente, y que, como se había mencionado anteriormente, un píxel se considera como un punto A, B en el plano X y Y. Para representar las transformaciones afines matricialmente, podemos usar coordenadas proyectadas. Esto significa que representar un vector de dos dimensiones X, Y como un vector de tres dimensiones X, Y y 1, y de forma análoga podemos ver dimensiones superiores como están aquí representadas en la imagen. Usando esta notación, cualquier transformación afín se puede expresar como una multiplicación de matrices, donde la T es una matriz de orden 3×3. La relación se puede descomponer como dos movimientos simples horizontal y verticalmente. En el primero movemos los puntos en dirección en el eje X y en el segundo punto en dirección en el eje Y. Y por último, tenemos que mencionar que gráficamente mover un vector en el eje X es equivalente a adicionar una constante a la primera componente. De la misma forma, mover un vector en el eje Y es equivalente a adicionar una constante a la segunda componente. Y mover un vector a cualquier dirección es equivalente a adicionar dos constantes A y B a la primera y segunda componente del vector respectivamente. Utilizando la notación de tres componentes se puede expresar de esta manera como podemos verla aquí, donde T es igual a 0,1,0,0, 0,1,0, AB y 1.
Bien, esto es todo por mi presentación y podemos continuar con el tema a continuación. Mi nombre es Leudy Álvarez y continuaré con el tema. El álgebra lineal y el procesamiento de imágenes. Hay dos tipos de tratamiento de una imagen. Por ejemplo, el primero es cuando se cambia el color de cada pincel utilizando una función que recibe como entrada el pincel original, o en caso más complejo, una submatriz de pinceles. Y la segunda es cuando los pinceles cambian su posición dentro de la imagen, o más precisamente, cuando cada pincel de la matriz se construye basado en otro pincel de matriz, pero sin alterar su color. Los procedimientos de procesamiento de imágenes del primer tipo son generalmente llamados filtros. Entre los más utilizados se encuentran el ajuste de brillo, contraste y colores, la conversión a escala de grises, la inversión de color o negativo, la corrección gamma, el desenfoque y la reducción de ruido. En el segundo tipo se pueden mencionar rotación, volteo, escalado, sesgo y traslación. Filtros. Desde el punto de vista del álgebra lineal, los filtros se aplican a cada pincel de la matriz utilizando la función de filtro, como se explicó anteriormente. La entrada de esta función puede ser solo un pincel, como el ajuste de brillo, o una submatriz de pinceles como el desenfoque, donde el orden de la submatriz dependerá del radio que se utilice. Aquí consideramos una matriz M, como podemos ver en la imagen, asociada a una imagen a color, donde aquí es P sub J es el pincel en la posición de I sub J, que se representa como el vector que se muestra en la imagen del lado derecho abajo. Cuando se trata, en el caso más sencillo, el filtro necesita solamente un pincel como entrada. O sea, la función puede ser una transformación lineal que transforma un vector tridimensional o pincel en otro vector tridimensional, por así decirlo, o no. Cuando se trata de una transformación lineal, la transformación se puede representar como una matriz T de orden 3×3, como se puede ver en la figura. Algunos filtros utilizados en transformaciones lineales, el primero es, por ejemplo, la conversión a escala a grises, que los componentes de cada nuevo pincel se obtiene calculando la media de los tres componentes. Luego está, por ejemplo, el efecto sepia, donde los números de la matriz de T, en el ejemplo anterior, dan las imágenes a color marrón rojizo, o sea, que se utilizaban en la fotografía monocromáticas de inicio de los años 20. Aunque estas transformaciones son muy simples, son transformaciones lineales, o sea, no son transformaciones lineales, pero utilizan el concepto de la suma de matrices. Ejemplo, esta transformación que podemos ver aquí más adelante, que son, por ejemplo, ajuste de canal rojo, ajuste de canal verde, ajuste de canal azul y ajuste de brillo. En estos cuatro ejemplos, F es un número que depende del grado de ajuste que la persona desea aplicar, y este puede ser un número positivo o negativo. Por lo general oscila entre 150 y 50, o sea que va a depender qué valor tú pongas en F para darle el ajuste de color que tú quieres. Cada dato que tú le pongas en F te dará un color distinto, y así que se hace esto de tratamiento de una imagen. Algunas otras transformaciones, por ejemplo, es el negativo de una imagen, que se puede obtener utilizando una combinación de dos transformaciones, como podemos ver aquí en la figura, que para la transformación del negativo de una imagen, donde el componente de cada nuevo pincel se obtiene restando el valor real, que es 255, a las matrices, que es T, y la principal, que podemos ver que es RGB. Al hacer esta operación, vamos a obtener como resultado el negativo de una imagen.
Ya otra transformación es el ajuste de contraste. Esta operación es un poco más complicada, ya que podemos ver que tenemos que en este caso F se calcula utilizando la fórmula que podemos ver más abajo, donde el valor es el grado de ajuste. Por lo general el número que oscila entre menos 100 y 100. O sea, todo va a depender de qué tanto vayas a ajustar el contraste de una imagen. Solamente agregando el valor que tú desees, o sea, de menos 100 a 100, va a variar la imagen. Tú le propones 50 y va a variar, o sea, o menos 50 y podemos ver que va a variar. Como vemos a veces en los televisores, cuando uno trata de ajustar el contraste, que uno ve que va, por ejemplo, de menos 50 a 50 o de menos 100 a 100, y mientras tú lo vas ajustando va cambiando de color. Más o menos esta operación matemática es que se realiza para hacer este ajuste de contraste. La corrección gamma necesitamos algo más que la suma y la multiplicación de matrices. Se necesita del operador de potencia. Por ejemplo, el factor F es un número que oscila entre 0 y 10, pero sin alcanzar el número 0 nunca. O sea, de 0 y 10 tú lo vas a cambiar en la función donde se encuentra la matriz. O sea, F tú le vas a poner el valor que oscila entre 0 y 10, y así vas a tener la corrección gamma que deseas. Y ya por último, el desenfoque. Como se comentó anteriormente, se necesita una submatriz de pinceles como entrada, donde el orden de la submatriz dependerá del radio del desenfoque que se desee. La idea básica es que los componentes de cada pincel de salida se calculan como la media del componente correspondiente, utilizando todos los pinceles alrededor del mismo. Mi compañero continuará con la exposición. Buenos días, mi nombre es Ruth Beltré. Dando continuidad con nuestro tema, le estaré abordando la parte de filtros, sus propiedades y sus tipos. Comenzaremos con la teoría data en el año 1937 por su fundador Henry Cartan, quien introduce este concepto con la finalidad de tratar la convergencia de espacios topológicos generales. No obstante, algunos autores señalan que los filtros fueron usados por Leopoldo Vietoris antes de que Cartan publicara los primeros artículos al respecto. Continuamos con las propiedades de los filtros. Comenzamos con el ancho de banda, que es simplemente la diferencia entre estas. Se pueden figurar aquí. Luego continuamos con la frecuencia central, que se denota por F sub 0 y se calcula generalmente como la raíz cuadrada entre el ancho de las bandas. También tenemos el ancho de banda o relativo fraccional, representado por la letra W mayúscula, que es igual a la diferencia de bandas dividido entre la frecuencia central. Si se mide en porcentaje, simplemente se multiplica la cantidad anterior por 100. Continuamos con la banda atenuada, que comprende el margen de frecuencias entre la cual el circuito impide el paso de la señal. Y por último, la banda de transición, que es el rango de frecuencia entre la banda de paso y la banda atenuada. Dentro de las propiedades tenemos el ancho de banda, que es simplemente la diferencia de estas. La frecuencia central, que se denota por F sub 0 y se calcula generalmente como la raíz de las bandas. El ancho de banda relativo o fraccional, que se representa por la letra W mayúscula y es igual a la diferencia de las bandas entre la frecuencia central. Si se mide en porcentaje, simplemente multiplicamos la cantidad anterior por 100. La banda atenuada, que comprende el margen de frecuencia en el cual el circuito impide el paso de la señal.
También la banda de transición, que es el rango de frecuencia entre la banda de paso y la banda atenuada. Tipos de filtros. Comenzaremos con el filtro analógico. Este emplea circuitos electrónicos con componentes discretos, tales como resistencias, condensadores, amplificadores operacionales, inductancias, etc., que sean requeridos para el filtrado deseado. Los filtros analógicos más utilizados son filtro pasabajos, que son aquellos que introducen muy poca atenuación, es decir, disminuyen lo más posible la intensidad o fuerza de algo. Filtro pasaaltos. Este tipo de filtro acentúa levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte e introducen mucha atenuación a las que son menores que dichas frecuencias. Filtro pasabanda. Este tipo de filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Este filtro solo atenúa grandemente las señales cuyas frecuencias sean menores que las frecuencias de cortes inferiores o aquellas frecuencias superiores a las frecuencias de cortes superiores. Filtro eliminabanda. Este filtro elimina en su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Continuamos con otra clasificación de filtros. Filtro de suavizado, que son los filtros que se utilizan principalmente para el procesamiento de una imagen con el objetivo de remover pequeños detalles. Los filtros derivativos. El hacer un promedio de unos píxeles sobre una región de la imagen tiende a emborronar los detalles de una imagen. Como el promedio es similar a la integración, la diferenciación tendrá el efecto opuesto y ello realzará los detalles de la imagen. El método de diferenciación más común en este proceso es la aplicación del gradiente. Filtros de realce, como su nombre lo indica, realzan los detalles de una imagen que hayan podido quedar emborronados. El principal problema que surge en el realce de estos detalles o la detección de los bordes es el ruido colateralmente realzado. La derivada de una función digital se define en términos de variaciones entre píxeles adyacentes. Existen varias formas de definir estas diferencias, pero deben cumplir con lo siguiente. La primera derivada debe ser 0 en las zonas de intensidad constante y distinta de 0 en las zonas de variaciones. La segunda derivada debe ser 0 en las zonas de intensidad constante y a lo largo de rampas con pendientes constantes. Y debe ser distinta de 0 en escalones y en comienzo de rampas. El filtro digital. Este emplea un procesador digital que efectúa operaciones matemáticas en valores muestreados de señal. El procesador puede ser de propósito general, tal como cualquier ordenador personal. Dentro de las ventajas de estos filtros tenemos que tienen alta inmunidad al ruido, son altamente precisos, tienen fácil modificación, son de bajo costes, son programables, por lo que no es necesario que cambien su estructura y no dependen de factores externos. Es decir, los análogos se ven afectados por cambios de temperatura, ya que contienen componentes activos. Hasta aquí mi parte. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Joel Baroné, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica,
Y sin más que agregar, procederé a mi tema de exposición. Transformada de Fourier aplicada al procesamiento de imágenes digitales. Antes que nada es importante saber acerca del precursor de dicho proceso, el cual fue Joseph Fourier, un matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes, llamadas series de Fourier, método con el cual consiguió resolver la ecuación del calor. La transformada de Fourier es una herramienta muy poderosa, ya que tiene una gran variedad de aplicaciones en diversas ramas de la matemática y la física matemática, desde la teoría de números y geometría hasta la mecánica cuántica, así como en otras áreas de la ciencia e ingeniería, tales como el procesamiento de señales usados en electrónica, comunicaciones, óptica, procesamiento de imágenes y medicina, entre otras más. En 1747, la historia de la transformada de Fourier inicia de manera formal con el matemático francés D'Alembert y su tratado de las oscilaciones referentes a las cuerdas del violín. Años más tarde, fue Fourier quien perfeccionó las ideas del matemático suizo Bernoulli y las aplicó en 1807 en el estudio del problema de la conducción del calor. Esto quedó plasmado por escrito en el libro clásico Teoría Analítica del Calor, aplicado en 1822. Los razonamientos realizados por Fourier en dicho libro plantearon de manera inmediata numerosas controversias y cuestiones que han tenido influencia significativa en la historia de las matemáticas antiguas como contemporáneas. Entonces iniciamos con el procesamiento digital de imágenes. El interés en dicho proceso se basa en extraer información contenida de una imagen. La transformada de Fourier juega el papel importante en el proceso, ya que es una herramienta que nos permite obtener la representación de la información en el espacio de frecuencias, y aplicando un operador en este dominio, se puede operar sobre la imagen para detectar y realizar bordes, eliminar ruidos, entre otras más. Es importante ver en qué consiste el procesamiento de formación de imágenes desde el punto de vista de la óptica, para así poder aterrizar en el procesamiento de imágenes utilizando la transformada de Fourier, tal como nos interesa. Para esto, consideremos el sistema de dos lentes, los cuales se ilustran en la figura, y podremos llamar procesador óptico coherente. De una forma más explícita, en el plano objeto, el cual se ilustra en la figura, se coloca una imagen de f en función de x y y. Posteriormente, el lente L1 genera la transformada de Fourier de la imagen sobre el plano de Fourier. El espectro obtenido ahora actúa como objeto para el lente L2, la cual genera la transformada de Fourier inversa y se obtiene la imagen invertida. En la codificación por transformación se utiliza una transformada lineal irreversible para hacer corresponder la imagen con un conjunto de coeficientes de la transformada que después se codifican y se cuantifican. Aquí tenemos una especie de diagrama de flujo, el cual muestra cómo sería el proceso de dicha transformada desde el inicio hasta el final, y también podemos ver una imagen modelo, la cual explica dicho proceso. Dicho de otra forma, decimos que en primer lugar se multiplica cada entrada de la función x de y por menos 1 elevado a x más y. Luego se transforma la imagen en su dominio de frecuencia mediante transformada discreta de Fourier, obteniendo así f de u de b. Se multiplica por un filtro de frecuencia h de u de b para cada u de b. Luego se calcula la inversa de la transformada de Fourier, obteniendo así g de u de b, tomando la parte real, volviendo así al dominio en el espacio, y finalmente se vuelve a multiplicar por menos 1 a la x más y. Finalmente es importante destacar que lo que llevó a Fourier a idear todo este proceso fue imaginar la superficie del océano como la suma de ondas sinusoidales. Las grandes ondas causadas por la marea o por los barcos fueron denominadas bajas frecuencias, tenían largas longitudes de onda, mientras que las pequeñas ondas causadas por el viento u objetos arrojados fueron denominados altas frecuencias,
que tenían pequeñas longitudes de onda. La teoría de Fourier muestra cómo la mayoría de las funciones, en este caso las funciones procedentes de imágenes, se pueden representar en funciones de términos sinusoidales. Muchas gracias por su atención. Ha sido nuestra exposición, esperemos que haya sido de su agrado, y en nombre de todo mi grupo le doy las gracias por su atención.